Vamos a meditar en un tema muy importante, el error que muchos padres están cometiendo, que está sucediendo en muchos hogares, en muchas casas, y esto es peligroso. Le llamo al tema la consecuencia de ignorar la voz de Dios. Yo creo que Dios nos ha venido hablando en todo este tiempo, nos ha venido corrigiendo, ha venido hablando muy fuerte por profecía, ha venido hablando por palabra, por consejo, pero hace falta, hermano, actuar. Vamos a hablar de un hombre llamado Elí en la Biblia. Él era sacerdote, un hombre que custodiaba el arca, donde estaba la gloria de Jehová, donde estaba la presencia de Dios. Y hermano, pasó 40 años de lleno al servicio del arca del pacto. Y hermano, había un problema grave en él, que él tenía hijos impíos, dice la Biblia, allá en primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Esperamos que la lección de la palabra en esta hora, en esta mañana, nos enseñe cómo nosotros oír la voz de Dios, y no solo oírla, sino actuar. Porque eso es lo que está pasando. El pueblo está oyendo, pero no está actuando. Ese es el grave problema que está pasando. Dice en primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. En el nombre de Jesús leemos la palabra. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga eso, qué tremendo. Vemos la respuesta y la acción debilitada de Elí en el verso 24. No, hijos míos, ¿por qué? No es bueno, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pues sentarse. Estamos viendo a un padre de familia, y no solo padre, sino sacerdote, que servía en el templo, servía en el arca del pacto, custodiaba durante 40 años ya el arca del pacto, donde estaba la gloria de Jehová. Y Elí tenía a sus hijos al servicio del templo, al servicio de lo que es sagrado, de lo que es el templo. Y oímos que estos muchachos eran terribles, eran malcriados. Llegar al extremo de dormir con mujeres, aún dentro del templo, oiga, aún dentro del templo, dentro del lugar de reunión, ellos violaban a las mujeres, ellos hacían y deshacían. Y Elí se daba cuenta, como muchos padres hoy en día se dan cuenta, que el hijo está fumando en la calle, pero lo ignora, no hace nada. Se da cuenta que el hijo o la hija está jugando Free Fire dentro de la casa, juegos que están aconteciendo para maldad, y ignoran eso. O sea, sí saben lo que está pasando. Se dan cuenta cómo el niño actúa desde muy temprano, pero no hace nada, ¿sí? Ese es el problema, que Dios está hablando a tiempo, que Dios está mirando que muchos saben el conocimiento de los hijos, el proceder, el actuar que está pasando en casa, porque uno conoce a los hijos desde muy pequeños. No está como cuando usted va a una casa, el hijo comienza a brincar en el sofá del hermano, de la hermana o del que usted fue a visitar, y el padre no dice nada. Y si le dicen algo al hijo, Dios mío, se enoja. Así era Elí. Elí era tan alcahuete. Un hombre que en 40 años trabajó duro por cuidar el arca del pacto, en un solo instante perdió todo. Ese es el problema, que en un solo instante
se puede perder todo por la negligencia. Es que yo amo a mi hijo, hermano, dice. No, el amor lo confunde con negligencia. El amor lo confunde con tolerancia, y eso es lo malo. Vemos aquí a un hombre confrontando a los hijos. Los hijos tenían mala fama. Yo creo que más de alguno sabe cómo sus hijos están actuando, porque no faltará el vecino, no faltarán los vecinos en hablar. Y a veces los padres están ignorando. Yo no iba a predicar hoy, pero tenía preparado este tema. Y hoy en esta mañana Dios me dice, es tiempo que lo hables. Es tiempo que lo hables, porque mi pueblo tiene que saberlo. Mi pueblo tiene que oírlo. Los padres son sacerdotes espirituales de la casa. Nosotros somos sacerdotes espirituales de la casa. Y tenemos que darnos cuenta que estamos oyendo de nuestros hijos. Y su pecado de Elí, se da cuenta, no era grande, porque muchos aquí me dice el Espíritu Santo, pero yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no estoy mintiendo, pastor. Créame, estoy diciendo la verdad. Pero sí sabe el pecado de los hijos. Elí no era un mentiroso, no era un charlatán, no era un hombre malo, pero era un hombre que ignoraba la voz de Dios. Dios muchas veces está hablando y muchos entran en un conformismo espiritual, pero si nosotros no estamos haciendo nada. Pero te das cuenta cómo actúa tu hijo. Te das cuenta cómo está actuando tu hijo y no haces nada, te quedas callado. O si lo reprendes, no actúas con disciplina. Ese es el problema. A Elí le faltó esto. Elí llega y dice en el verso 22 que era ya muy viejo. Pero esto no se basa en edad, no se basa en etapas, porque sabemos que hay una diferencia entre Samuel. Samuel era joven, era niño. Cuando Elí pierde el sacerdocio, ¿a quién le es traspasado el sacerdocio? A Samuel. Y dice que era niño, era joven. Pero Samuel tenía una diferencia, hay una gran diferencia entre estos dos sacerdotes. Elí oía la voz de Dios y la ignoró. Samuel oyó la voz de Dios y actuó para la gloria del Señor. Aleluya. Hay una gran diferencia cuando oímos la voz de Dios. Hay una gran diferencia. Quiero que usted haga un análisis de que usted muchas veces oye la voz de Dios y se alegra, aplaude, se goza, pero no actúa. Ese es el grave problema que se está viviendo en Iglesia Jesucristo el Camino de Vida. Imagínense, si se vive en Jesucristo el Camino de Vida, ¿cómo no se vivirá en las demás iglesias? Que no hay corrección, no hay confrontación. Ese es el grave problema. Entonces Samuel es diferente a Elí. Samuel. Y pregunta primero, porque cuando Dios está hablando uno debe preguntarse, ¿eres tú el que está hablando? No dudar. ¿Me llamaste, Elí? No, yo no te he llamado. Y llega la segunda vez, Samuel, ¿me llamaste, Elí? Entonces Elí entendió, porque Elí conocía la voz de Dios, que era Dios el que estaba hablando. Muchas veces Dios viene hablando por uno y por otro mensaje, y a veces los hermanos como Elí oyen pero no actúan. Se quedan un tiempo más atados en lo que están atando o en el mal que andan. Elí le dice, mira, la otra vez si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Bendito sea Dios. Entonces Samuel, hay una diferencia entre Samuel y Elí. Samuel no solo oyó la voz, sino que actuó. Elí oye la voz de Dios e ignoró la voz de Dios. Eso después le trajo consecuencias. Trajo consecuencias al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió las batallas. Hubo algo terrible que pasó, que al final vamos a ver lo terrible que pasó en Israel, porque cuando se ignora la voz de Dios hay consecuencias. No me puede decir usted que no hay consecuencias. A Elí le faltó actuar. Hay una diferencia entre los que oyen y actúan, y hay una diferencia entre los que oyen y no actúan. La falta de actuar trae consecuencias.
Dios ha venido hablándole aquí a muchos. Mucho mientes, mucho estás mintiendo mucho, y muchos se han quedado ahí. Sí oyen la voz de Dios, sí Señor, gracias por hablarme, pero nunca actúan. Ese es el problema, que se está terminando el tiempo. Iglesia amada, en esta mañana traigo un mensaje profético de Dios. Algunos que no han actuado, se les está terminando el tiempo, dice el Señor. Algunos que no han actuado van a ver cosas catastróficas en su vida, porque Dios ha venido hablando. Y al igual que Elí, les falta actuar a muchos, en la familia, en los hijos, en sus cosas que tienen dentro del corazón. No han querido actuar. Sí Señor, a mí me estás hablando, pero no han querido actuar. Ese es el problema grande. Y Dios en esta mañana está hablando, hermano. ¿Sabe cuál es el actuar de muchos? Entre Samuel hay una diferencia. Samuel no solo oye, actúa. Elí solo oye y calla. Llegó pasado el tiempo, los hijos hacían muchas cosas, y Elí, mire la forma que él habla. Y les dijo, dice el verso 23, ¿por qué hacéis estas cosas? Oiga bien, ¿por qué hacéis estas cosas? Y les dijo, porque hacéis cosas semejantes. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Sí? Amén. Oigo malos procederes de ustedes. Estoy escuchando muchas cosas, dice. La forma en que lo confronta parece a aquellos padres. Hija, por favor, no haga eso. Hijo, por favor, no haga eso, hombre. El hijo entra, prende la música, prende la tele, prende la novela, prende la película. Hijos, por favor, hombre. Mire, la falta de actuar. No es solo hacer un recordatorio como Elí hizo. Elí tenía que tomar la decisión de que cuando los confronta, bueno, mis hijos, ustedes ya no me van a servir en el sacerdocio, se me sientan, por favor, se me salen del lugar sagrado, porque las cosas de Dios son santas. Elí no. A veces venimos, hermanos, hijo, creo que le falta. Necesitamos amar de verdad, porque muchas veces el padre cree que ama al hijo, pero no lo ama. Elí confundió amor con ignorancia, con tolerancia, con negligencia. Muchos padres a veces no es que mire, cuidan tanto al hijo que el hijo se va a perder. Cuidan tanto al hijo, no actúan. Gloria a Jesús. No actúan porque prefieren estar en paz familiar. A Elí la paz familiar le costó los 40 años de trabajo, le costó la vida de sus hijos, le costó su propia vida. Ese es el problema, que Elí no actuó muchas veces por amor. Mire hermano, y cuando nos paramos a confrontar al pueblo, porque aquí hay pueblo que la está echando a perder toda. Aquí hay pueblo, hermano, que de verdad está echando a perder las cosas, está echando a perder la presencia. Aquí hay pueblo en esta mañana, sí, que está echando a perderlo todo. No es normal que la presencia de Dios se vaya. El pastor no nos ama porque nos confronta mucho. No es eso. El verdadero amor muchas veces se define en decisiones muy difíciles. ¿Cree usted que se siente bien el pastor cuando viene aquí y lo confronta? Aquí hay pecado, aquí hay maldad, aquí hay gente que lo está echando a perder. ¿Cree usted que se siente bien? No, porque el pueblo lo va a sentir duro. El pueblo va a sentir su pecado, y porque así es, cuando el pueblo está en pecado no reconoce. Pero yo vengo en el amor de Jesucristo a hacerle ver el gran peligro que está a punto de acontecerle.
Elí pensó que el verdadero amor no tenía decisiones difíciles. Muchas veces el verdadero amor de un pastor toma decisiones difíciles, porque si le quitamos el privilegio al hermano, peor que el hermano solo acostumbrado a privilegio está. Se va a sentir mal, se va a sentir triste, va a comenzar a criticar, va a comenzar, hermano, a sentirse sentido. Pero ahí es donde entra el verdadero amor. Si no estás apto, no podés estar ahí. Mira lo que pasa a Elí. Elí los confronta, sí los confronta, mas no los disciplina. El verdadero amor, iglesia, consiste en decisiones difíciles, conversaciones que van a doler, una disciplina exagerada aparentemente, pero ese es el verdadero amor. Elí no lo toma así. Elí ve que solamente basta hablar con los muchachos, con los patojos, y dice: mire, mi hijo, qué mala fama la que yo oigo de ustedes. Pero no tomó acción, no tomó esa decisión difícil. Claro, son los hijos, pero hay que darle su disciplina. Muchas veces los padres, el niño es malcriado y está creciendo. Mire, los demás lo ven. A veces el padre le cuesta ver la formación de su hijo, o lo ve pero se hace loco. ¿Por qué? Porque él lo ama equivocadamente. El amor verdadero se trata de decisiones difíciles. Tiene que sentar a ese muchachito, a esa muchachita, y decirle: mire, mi hijo, mire, mi hija, las cosas no son como usted dice. No es que la salvación es individual. No, usted como sacerdote de casa, usted tiene que tomar esas decisiones muy difíciles. El Espíritu Santo me dice aquí que hay padres en este lugar que van a tomar decisiones muy difíciles, que van a hacer para su propio bien y el bien de sus hijos. Pero si ignoran la voz de Dios, las consecuencias van a ser muy difíciles. La corrupción, hermano, que usted le permite a sus hijos, que usted se permite usted mismo, será una corrupción que usted mismo va a tener responsabilidad de ella, para aportar cosas buenas en nuestros hijos. No es solamente decir: mi hijo, no, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Hay que tomar muchas decisiones. Elí, miramos que tiene una forma de hablar tan suave, como muchos padres aquí le hablan a los hijos. Mire, y si la madre le jala la oreja a los hijos, brinca el padre. Y si el padre le jala la oreja a los hijos, brinca la mamá. Las consecuencias van a ser después. Ahorita no. Ahorita muchos están así: es que yo sí amo a mis hijos. No los amas, los estás enviando a la propia muerte. Ese es el problema. Elí les dice: miren, hijos, cuando el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo van a juzgar, pero ustedes están pecando contra Dios. ¿Quién va a meter las manos? Y eso es lo duro. Mire, que el pastor puede orar. Imagínense si viene un hermano con una enfermedad incurable. No es que el pastor ya no sea usado. Ese hombre o esa mujer será culpable de su propia corrupción. ¿Sí? Mire lo que está diciendo Elí. Lo que Elí dice me deja frío a mí en esta mañana. No es la cara que usted está poniendo, es lo que Elí está diciendo, y es la forma en que usted lo pueda oír. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién podrá, como dice? ¿Quién rogará por él? El pastor Maldonado puede venir, va a orar, no va a pasar nada. Por eso aquí la clave es: oigo la voz de Dios, Dios me está hablando a tiempo, puedo respirar, puedo estar completo todavía. Yo creo que todavía hay tiempo, alabado sea Dios. Estoy oyendo la voz de Dios y yo no me voy a quedar con Elí. Voy a hacer como Samuel y le voy a decir: Padre, habla, porque tu siervo oye. El problema es que si su pecado llega delante de Dios, ¿quién va a rogar después? Y después no va a decir: es que yo creo que al pastor no lo oye Dios, ya a la pastora peor.
Ya no los escucha Dios, por eso no. Usted es responsable de su propia corrupción. Usted va a pagar su propio error que usted cometió. Y dice que Elí sabía, mire, pero le faltó actuar. Muchas veces por pena. A veces cuesta hacer una reunión y decirle a los hermanos lo peor que se han portado. A veces cuesta decirle desde aquí lo peor que se han portado, porque no entienden. Ellos creen que están bien, creen que no ha pasado nada, que no está pasando nada. Pero en esta mañana yo creo que estoy siendo bien claro de parte de Dios al decirle: alabado sea Dios. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Imagínense. Las mínimas cositas. Su pecado de Elí no era un gran pecado, pero esas mínimas cositas, como decían los hermanos, eran mínimas cositas. No, esas mínimas cositas nos puede costar la vida de nuestros hijos, nos puede costar nuestra propia vida y nos puede costar nuestra salvación. Elí les dice: pero si alguien peca contra Jehová, porque ese es el problema. Aquí hay hermanos que le hacen caras al otro y al otro. Bueno, no, aquí no, ¿verdad? Pero siempre se ve esto. O siente algo contra el otro. Es que el hermano, la hermana, no sé. Es que el pastor. Pero ese pecado está llegando delante de Dios. Yo lo puedo perdonar. Le puedo decir: bien, hermano, usted me criticó, no tenga pena. Gloria a Jesús. Dice que están los jueces para juzgarlo. Hoy los pastores están para analizar. Y no tenga pena, hermano. Dios lo perdona. Pero si su pecado ya llegó a Dios, ahí sí, ni porque ore el pastor, ore la pastora, ahí va a ser lo duro. Ahí no vaya a decir usted: mire, hermano, es que ya el pastor ya no lo usa el Señor. No, ahí es problema suyo. Elí sabe que ellos podían morir. Y dice: ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Quién lo había resuelto? ¿El diablo? No, Jehová. Mire, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Acaso no ves que Jehová es tan poderoso? Y llega el momento en que resuelve hacer morir a estos muchachos que no se arrepentían, a estos muchachos que no querían nada con el Señor. Y entonces, hermano, llegó el momento. Elí los confrontó, no los disciplinó. Llegó el momento en que Elí los confronta, pero no hace nada. Como muchos no están haciendo nada, Dios les ha venido diciendo: usted es mentiroso, usted critica mucho a los pastores por su forma de predicar. Es que no, yo siento que el pastor no está dando la palabra. No, mire, esta es la palabra de Dios. Y el profeta de Dios, no va a venir muchas veces a endulzarle el oído. Cuando Dios me manda, mire, hermano, qué incómodo es venir y presentarme al pueblo y decirle la sinvergüenza que usted está haciendo, las cosas que hay en su corazón. Es muy doloroso, iglesia, porque no es fácil venir y pararse aquí y ver caras de desprecio a la palabra. Pero yo no puedo ser como Elí. Elí, el hombre que había conocido la gloria de Dios, estaba criando a los hijos que aborrecían la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que el pastor que ama la perfección, que habla de la perfección, esté criando a pueblo imperfecto, a pueblo que aborrece la perfección? Porque aquí hay pueblo que aborrece la perfección, iglesia. Y hoy en esta mañana va a tener que ser sincero con Dios. Antes de que venga lo duro, va a tener que ser sincero con Dios. Y va a tener que asumir su responsabilidad hoy de poner su vida a cuenta con Dios. Elí, el hombre que amaba la gloria de Dios y conocía bien la gloria de Dios, estaba criando gente o hijos que aborrecían la gloria del Señor. Comenzaron a suceder muchas cosas. Venía la guerra. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se fue de ese altar, se fue de esa arca. Estaba el arca donde moraba la presencia de Dios. El arca dice que le tenían miedo los enemigos.
Ni bien oían que venía el arca del pacto, los enemigos filisteos y toda clase de enemigos tenían miedo, porque ahí dentro del arca estaba la gloria de Dios. Se asustaban. Se asustaban porque ahí estaba la gloria del Señor. Los brujos temen cuando hay gloria de Dios, los hechiceros. Pero mire qué es lo que pasa. Muchas veces Dios está hablando, pero el hombre no entiende. El hombre no quiere entender. Y dice que cuando Elí, y pasó el tiempo, estaba el pueblo de Israel a punto de una batalla. Ya estaban los filisteos acampando ahí, estaban acampando para hacerles guerra. Dice que viene Elí y el pueblo de Israel comenzaron a buscar soluciones por medio del arca del pacto, y dijeron: vamos a llevar el arca, vamos a llevar el arca para hacer guerra, porque sabían ellos que el arca quizá pueda salvarnos. Quizá el arca pueda hacer algo especial en nosotros. Vamos a llevar el arca de Dios. Y hermano, pero no sabían que la presencia de Dios se había ido del arca. La presencia de Dios se había ido de ahí, sí. Y dice: vamos a hacerle frente. Mire, como por decirlo, ahorita los brujos atacan, pero a veces el pueblo ha hecho que la presencia de Dios se vaya, que la presencia de Dios desaparezca. Mire, hay gente que vive con su pecado de hace muchos años y ahí lo agarra, lo tiene ahí, y ese es un grave problema. Es un grave problema que se está viviendo. Y vemos nosotros que llevan el arca. Bueno, el arca nos puede salvar. ¿Y por quién iba a ser conducida el arca? ¿Por quién? Por estos dos muchachos que eran perversos, eran malcriados. Por los hijos de Elí iba a ser conducida el arca. ¿Qué pueden dar si eran grandes pecadores? Se van a enfrentar a un ejército enemigo. Y la gente dice que agarran el símbolo como un amuleto. Mucha gente como tienen el aceite, tienen esto, tienen lo otro, tienen el altar, tienen un privilegio. Bueno, vamos a hacerle frente al enemigo, al brujo. Los brujos vienen. Pero si la presencia de Dios ya no está ahí, eso es lo más peligroso. Ese día, hermano, tomaron el arca del pacto, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Se había ido la presencia del Señor. Se había ido del lugar donde ellos creían. Y mire por quién era llevado: por los hijos de Elí. Y dice en el verso 11 del capítulo 4: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí. Fue tomada el arca del pacto, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron muertos, fueron destruidos. Pero a Elías le había dicho esto Dios, porque Dios no hace nada sin que antes le diga a usted. En el verso 34 del capítulo 2, Dios se lo había advertido a Elí por un profeta: y te será por señal, porque mira, amaste más a tus hijos que las cosas de Dios. Elí, no pusiste orden. Elías lo sabe, pero Elí no sé el amor que tenía por los hijos o la paz familiar lo había entorpecido. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Elí, ¿qué te está pasando? Iglesia, ¿qué te está pasando? Porque eres rebelde. Al igual que Elí, puede haber algo ahí en casa que te está deteniendo. Ambos van a morir el mismo día. En el verso 11, bueno, dicen los israelitas: ahora llevemos el arca del pacto, porque ahí es donde vamos a defendernos, porque con el arca les vamos a ganar.
Y hermano, dice que vinieron, hermano, y traían el arca del pacto. Y mire, comenzó la guerra. Se echaron a los dos primeros que se echaron, pues los hijos de Elí. Los filisteos temían y temblaban cuando oyeron que traían el arca del pacto, porque pensaban que ahí estaba Dios. Pero el pecado de los hijos de Elí, el pecado de Elí, los había hecho que la gloria de Dios se fuera. Ahora estaban totalmente desprotegidos, quedaron como amuleto más que todo, y dijeron, bueno, vamos a llevar el arca del pacto. Siempre ha resultado así, y quizá de esa manera podamos destruir a los enemigos. Pero la gloria de Dios ya no estaba ahí. La presencia de Dios ya no estaba ahí. ¿Y qué pasó? Se cumplió la palabra. Viene la muerte de los dos hijos. El arca fue robada, oiga bien. Una humillación tan grande que el arca, donde estaba el poder de Dios, fue robada por los filisteos, por el pecado de los hijos de Elí, por el pecado de Elí que no pudo confrontar. Dios, cuando le dio la palabra, yo creo que él tuvo que tomar acciones. Él no las tomó. Vino el arca del pacto, fue robada, y no solo robada, sino que mueren. Se cumple la profecía de los dos hijos de Elí. Ofni y Fines mueren, llevan el arca del pacto. ¿Por qué le digo esto? No basta solo llevar la palabra necesita ir llena. La palabra necesita ir llena. ¿Cuándo va a ir llena la palabra? Cuando usted ponga orden en casa, cuando usted ponga orden en su vida. Si usted no pone orden en su vida, usted seguirá siendo el mismo vacío. Los brujos vendrán y le pondrán tumores. Los hechiceros vendrán y le pondrán tumores. Lo destruirán, como pasó con este pueblo de Israel. Y no solo eso, murieron 30,000 soldados. Oiga, el pecado de dos jóvenes malcriados en el templo llevó a destruir a 30,000 soldados. Su pecado oculto puede traer consecuencias severas. La falta de acción en Elí fue la que lo llevó a la derrota. La falta de acción en muchos son los que los tiene dormidos, los tiene oprimidos el diablo ahí, hermano. Están esperando únicamente cuando venga Dios y diga, no, los quito. No. Se murió el hermano Julano, se murió la hermana Julana. Era de Iglesia Jesucristo el Camino de Vida. Oía Radio Poderoso de Israel. Era miembro activo en Radio Poderoso de Israel. Vino la calamidad y se murió. Dios le mandó palabra. Y esa es la pena que a mí me da. Que Dios nos ha venido hablando de años. Dios nos ha venido hablando de muchos años. Pero muchas veces el pueblo ha ignorado, como Elí. Sí, le gusta, se goza. ¡Hala, qué bendición! Dios nos está hablando. Aunque algunos se enojan, ¿verdad? Y dicen, no, es que el pastor solo así nos habla. La pastora solo así nos habla. No, Dios está hablándote. Tu falta de acción va a tener consecuencias. Si ignoras esa voz que hoy te está hablando, vas a tener consecuencias. Mueren los hijos de Elí. Y dice el verso 12, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba. Estaba temblando por causa del arca de Dios. Luego pues aquel hombre de la ciudad llegó a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo,
¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos omnifines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido robada, ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. A Elí no es la muerte de sus hijos lo que le sorprende. Lo que le sorprende es que el arca del pacto fue robada. Elías sabía, pero en un solo día, los 40 años que logró en mucho tiempo se habían destruido. Iglesia amada, iglesia del Señor, hay una gran diferencia, y pongo estas palabras en mi boca. Hay una gran diferencia entre Samuel, el profeta, que fue sucesor de Elí. Que Samuel no solo oía, sino que actuaba. Elí oía e ignoraba. En esta mañana ponte de pie y te quiero decir algo. La corrupción que tú le permites a tu cuerpo, la corrupción que tú le permites a tu hogar, a tu matrimonio, a tu casa, será la corrupción que de ella deberás de dar cuenta. Necesitamos valentía para oír la voz de Dios. Necesitamos valentía para actuar al oír la voz de Dios, iglesia amada. Se termina el año 2025 y no puedes seguir ahí, iglesia. Dios no solo habló una vez a Elí y no le mató a sus hijos sin antes decírselo. Él ya se lo había dicho. Vienen cosas terribles para ti, oh pueblo, porque puedes actuar hoy, puedes escapar hoy. Sí, puedes escapar hoy. Hoy hay solución. Antes de que tú en un solo día venga lo que le vino a Elí, hoy en un solo día Dios te está hablando. En un solo día puedes escapar. Mira, si tan lindo es oír la voz y tomar valentía. Elí tuvo miedo a las confrontaciones, Elí tuvo miedo al qué dirán, Elí tuvo miedo y prefirió ignorar esa voz. Confrontó pero no actuó. Muchas veces tú oyes pero no actúas. Yo hoy quiero a aquellas personas aquí al frente, aquellas personas que vienen luchando con algo y hoy quieren actuar, no solo oír. Aquellas personas que han oído el mensaje en esta mañana, jóvenes, también Dios les está hablando. A todos Dios está hablando. Ahí en las redes Dios te está hablando. Has oído la voz de Dios y eres responsable, porque vienen días cuando ni el mejor orador ni el mejor liberador podrá liberarte. Hoy puedes escapar y no dejar oculto su mensaje. Hoy puedes actuar. Ya deberías de estar al frente. Tú has oído y eres responsable de los que estás oyendo. Ya deberías de estar al frente. Yo no te voy a hacer la invitación enamorándote. Es que si hay algo ahí es porque hay algo. No ignores. No ignores hoy. Si quisiera alguien aceptar a Cristo por primera vez o reconciliar, puede hacerlo. Puede doblar su rodilla delante de Dios en esta hora. Dios te está hablando. Muchos dicen: yo poquito a poquito voy. No. ¿Cómo que poquito a poquito con Dios? ¿Cómo que para el pecado sí te entregas de lleno y para Dios poquito a poquito? No puede ser así. No puede considerarse así. Es que con Dios es poquito a poquito. Dice: pero ¿cómo es que con el pecado sí te entregas de lleno? ¿Cómo
¿Cómo es que con el pecado sí te entregas de lleno y a Dios poquito a poquito? No es así la cosa, iglesia. No es así, varón. No es así, jovencita. No es así, jovencito. Necesitamos escapar hoy. Yo veo como la muerte huye de muchos. Gloria a Dios por la vida de la joven hermana María Elena, que hoy se está reconciliando. Pase, mi hermana, doblemos rodilla delante de Dios en esta mañana. Pase ahí. Bienvenida a los brazos del Señor. Mire, es lindo cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Hoy doblamos nuestras rodillas delante de Él, hermana María Elena. Mire, ¿cómo es que muchos dicen es que con Dios poquito a poquito? ¿Y cómo es que para el pecado te das? Para el pecado te entregas, para el pecado te das sin medida, y a Dios poquito a poquito no. Dios hoy te está hablando, no ignores su voz. Tú has sido infiel. Hoy sí quiero cantar este canto como una oración, y Dios te ha seguido hablando. A pesar de la infidelidad, Dios te ha hablado. Digan los que están reconciliando: Señor, yo me reconcilio contigo. Yo pido que la sangre de Cristo me limpie, me lave de todos mis pecados. Yo pido, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Padre, mi hermana María Elena hoy, Señor, viene delante de ti. Señor, hoy viene delante de tu presencia. Hoy ella se reconcilia contigo. Yo pido que rompas todo pacto con el mundo, con la muerte, con el enemigo, en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo la limpie, la lave a todos los hermanos que están tomando fuerzas en este lugar. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres fiel. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para hablarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por hablarte como me hablas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por escucharte como me hablas a mí, Jesús? Gracias por mi hermano Steven, Señor. Levántalo. Tú sabes el área que está ahí, Padre. Pero en sí hay una decisión de que la ha escuchado, pero le ha faltado actuar, Señor. Pero en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que los ayudes a actuar. Que los ayudes a actuar, Señor. Esta mañana el pueblo ha escuchado, pero le había faltado actuar, Señor. Hoy oro para que ellos salgan de aquí y actúen con lo que necesitan actuar. Hermano y hermana, todo lo que tú tengas que terminar, termina, que Dios te ha hablado. Todo lo con que hoy vas a terminar, termínalo. Termínalo, iglesia. Sé más correcto en tu casa. Sé más correcto, joven. Sé más correcta, joven. Porque Dios es el que está hablando. Dios es el que está llamando. No podemos ignorar su voz. No podemos ignorar su voz. Aleluya. Necesitamos valentía para oír la voz de Dios. Y necesitamos valentía para actuar al oír la voz de Dios. Padre, yo bendigo a los padres de familia, a las familias. Señor, esta mañana, así como le hablaste a Elí, hoy nos vienes a hablar a nosotros. Y tomamos, Señor, no la decisión que tomó Elí, sino la decisión que tomó el profeta Samuel cuando oyó tu voz, Padre.
Hoy nosotros ponemos todo lo que tengamos que poner en orden en la iglesia, en nuestra vida, Señor. Yo sé que tu pueblo es grande y escucha. Tu pueblo, Señor, es maduro y escucha. Y sé que tiene que terminar con lo que está terminando, Dios. Ayúdalo, dale fuerzas, dale fortaleza, Señor. Pon un aborrecimiento en ellos hacia el mal, y que la presencia, la gloria de tuya vuelva. Y Señor, nuestros enemigos sean derrotados, porque si tu presencia va con nosotros, nuestros enemigos serán derrotados, Padre. Señor, que nuestra vida delante de ti te sea ofrenda en olor agradante. Padre, renunciamos a lo que nos ha detenido. En el nombre de Jesús en esta mañana, Padre, ayuda a tu pueblo, ayúdalos a ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenas hijas, buenos hijos, Señor. A ver el error de los hijos, a ver, Señor, lo que no está bien. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, a ser humildes, a ser sensatos. Señor, hoy yo he entregado este mensaje, Señor, porque yo había visto, Señor, que muchos se les estaba terminando ese tiempo. Pero hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, ahí en las redes, a ti se te está terminando el tiempo también. Debes frenar con ese pecado. Una y otra vez te ha hablado Dios, pero no has actuado para lo bien, has actuado para lo malo, y ese es el grave problema. Aleluya. Padre, recibe estas almas y dale fortaleza. Recibe las almas que se reconcilian, recibe las almas que aceptan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. A su nombre, iglesia. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que necesitamos, hermano. Valentía para oír la voz y valentía para actuar al oír la voz de Dios. Ya que, hermano Elí, si nos damos cuenta, dejó pasar esa gran oportunidad. Si Dios le había enviado un profeta anónimo y después le envió al profeta Samuel por medio de un niño, imagínense, el mensaje final se da. Hoy Dios te ha hablado a través de muchos mensajes, pero recuerda que no todos los años son los mismos. Probablemente puedas decir: voy a empezar el 2026 en victoria. No va a ser así. Me contaba una historia una joven allá y me dice, fíjese que en el día habíamos visto de este lunes, me decía ella, a un señor muy conocido de la familia, muy bueno. Acababa de comprar su moto, dice, él tiene venta ahí, dijo, y nos dijo el 24, ahí viene porque les voy a dar su casito, casito de recuerdo. Usted sabe que en todos los negocios así es, ¿verdad? Entonces, el 24 les voy a dar su casito, ahí se vienen porque ustedes son buenos clientes. Así que le dijo a la madrecita de la joven. Y en la noche, después de que él había estado vendiendo en el día, ahí por la colonia Belén, le quitaron su moto. Y no solamente le quitaron su moto, sino que le dieron fin a su vida. Oiga, él tenía el plan de llegar al 24 de diciembre, pero no es así, porque a veces Dios ha venido hablando. A veces muchos tienen planes y Dios ha venido hablando, hermano. De verdad me preocupo cuando Dios habla, porque quisiera, hermano, desenvolver mi voz, pero mi voz se vuelve un nudo, hermano. No es que no pueda desarrollar el mensaje, sino que se vuelve un nudo, porque Dios está hablando, y muchas veces el pueblo ha ignorado por mucho tiempo su voz. Pero Dios en esta hora sabe que usted va a actuar, y actúe, hermano, actúe. Sea más unido con el pueblo, sea más unido a su familia, sea más sensible. Ponga en práctica eso. Dios ha venido hablando. Si hay un pecado ahí, comience a luchar. Si no puede solo, comience a buscar la ayuda, porque Dios tiene poder para hacerlo. Bendito sea Dios. Que Dios quede en cada corazón